Hola, ¿qué tal? Me gustaría hablarles sobre un tema que me ha encantado y este es el amor verdadero. Para ejemplificarlo vamos a tomar una historia o un pasaje de la Biblia que se encuentra en Juan capítulo 4 versículos del 1 al 19. En este capítulo o en este pasaje se habla acerca de una chica llamada Fotina, ese será su nombre, ¿ok? Resulta que esta muchacha o esta chica llamada Fotina, así como muchas de nosotras en algún momento de su vida ya había soñado con formar una familia, había deseado ser esa mamá y esa esposa que ya había pensado muchas veces que debía ser o tener la familia que no había tenido. Entonces cuando llegó el momento oportuno, más o menos a los 16 años para esa época, era un buen momento para casarse y tener un matrimonio. Conoció a un chico, se enamoró del chico, era un chico asombroso, tenía todo absolutamente, la trataba muy bien, era muy guapo y estaban ambos enamorados. Decidieron casarse, entonces Fotina le entregó su corazón. Resulta que al poco tiempo se dio cuenta de que este chico, aunque sí la trataba muy bien, aunque también estaba enamorado, él pues la había engañado mucho. Entonces ella decidió separarse de él. Con esto su corazón quedó un poco roto, sin embargo aún guardaba la esperanza de un matrimonio. Pasó un tiempo y dijo, bueno, me daré una nueva oportunidad. Esta nueva oportunidad fue con otro chico que ya hacía un tiempo que había conocido. Entonces este chico maravilloso también tenía muchas cualidades. Nuevamente le propuso matrimonio. Ahora ella pues estaba un poco mayor, un poquito más grande, tenía 17 años. Entonces decidió dar el paso, eran jóvenes y se casaron. Pero al poco tiempo él se dio cuenta de que no había realizado todo lo que quería y que necesitaba más tiempo. Entonces le dijo a ella que pues ya no estaba más interesado, con lo cual ella decidió apartarse de él. Con esto su corazón se rompió un poco más y entonces después de un tiempo, cuando ella creyó que ya había sanado, decidió darse una oportunidad con un nuevo chico. Este nuevo chico llegó a su vida a la edad de los 19 años y bueno, se conocieron, fueron amigos y resulta que se agradaron mucho. Además tenían cosas en común, tenían una misma visión a lo mejor de la familia y cosas que querían realizar, que para su tiempo pues era muy apropiado. Entonces ella estaba dispuesta a ser una ama de casa, a estar pues bajo su esposo y él estaba dispuesto a ser el proveedor de su casa. Todo iba bien, se casaron y al poco tiempo él empezó a maltratarla, empezó a darle pues un maltrato, a crear en ella una inseguridad y ella ya no sabía qué esperar de eso, se había acostumbrado. Entonces pues decidió soportarlo mucho tiempo porque nunca fue el plan de Fotina desde el principio haber estado con muchos muchachos o muchos esposos. Ella quería, como muchas de nosotras, tener uno solo que fuera para toda la vida. Sin embargo, tristemente no había ocurrido así en su camino. Entonces dijo, bueno, ya no voy a seguir más, voy a esperar y aquí me voy a quedar. Llegó el momento en el que el maltrato era tal o la situación era tan difícil que decidió dejarlo. Y entonces conoció a otro chico. Este otro chico, ahora sí, era completamente distinto, amaba a Dios, era samaritano. Y entonces decidió darse una oportunidad con este chico, se enamoró nuevamente, se casaron, pero él de un momento a otro desapareció, sin más, sin aviso. Y entonces ella se quedó con el corazón destrozado. Este ya era su cuarto marido. Para este momento ya no tenía esperanzas en el matrimonio y ella pues decidió no seguir pensando en esto. Es más, lo vio como algo demasiado lejano, incluso como algo imposible. Sin embargo, llegó un nuevo chico. Para este momento Fotina tenía alrededor de 23 años. Y entonces pues decidió conocerlo y casarse con él. Ella estaba muy herida, muy herida, y no sabía cómo tratarlo, así que lo que quería era salir corriendo y siempre buscaba otras posibilidades, porque como ya la habían lastimado, la habían dejado, la habían engañado, pensó que pues debía siempre estar alerta y dispuesta por si lo peor pasaba.
ya no sabía si realmente quería tener una familia o ya no sabía si realmente quería ser la esposa que quería. Para este momento se había ganado una mala fama entre su pueblo. La gente la conocía, sabían lo que había pasado con su vida y entonces la tenían en un mal concepto. Incluso cuando ella salía a buscar agua, que era lo que las mujeres de su época hacían muy temprano, la mayoría de las mujeres no querían que las vieran con ella, así que ella tenía que tomar un camino alterno, se tenía que ir a un pozo más lejano, a una hora en la que ya nadie estuviera en el pozo, que era por la tarde, y tenía que enfrentarse a todo esto a causa del pasado que había tenido. Nunca fue su elección desde el principio, pero las cosas se habían dado en esta manera. Tal vez tomó muchas malas decisiones o entregó su corazón demasiado rápido. Entonces, este quinto esposo, ella no sabía cómo tratarlo. Así que, buscando alternativas, estaba queriéndolo dejar. Sin embargo, él no quería divorciarse de ella, porque aún veía algo más, no se había resignado. Ella después intentó una relación con alguien más sin haberse divorciado. Entonces, con esta persona, que era el sexto marido, estaba, cuando de pronto ocurrió algo. Resulta que Jesús, después de que los fariseos habían escuchado que bautizaba muchos más discípulos que Juan, que tenía más adeptos, decidieron pues hacer revuelta como siempre, ¿no? Jesús no quería estar en estos dimes y diretas, entonces lo que hizo fue decidió moverse de Judea hacia Galilea. Sin embargo, para ir o cruzar ese trayecto o llegar hasta su destino, había un lugar que hacía el camino más corto. Este lugar era Samaria. Samaria, o los samaritanos y los judíos, eran enemigos históricos, por lo cual ningún judío, cuando quisiera ir, por ejemplo, a Galilea, pensaba en cruzar por Samaria. Lo más lógico era rodearla o buscar caminos alternos, pero nunca cruzar por Samaria, porque su trato era constantemente contencioso y lo mayor que hacían siempre era insultarse unos a otros, atacarse unos a otros. Sin embargo, Jesús tomó una decisión distinta y llevó a sus discípulos a que cruzaran por Samaria. Y esto de por sí ya era una locura en esa época. Ellos no podían verse, sin embargo Jesús rompió este estigma. Y ellos pues cruzaron. A Jesús, o en el trayecto, ellos, pues ya era un camino largo, ¿no? Se sintió cansado. Y entonces llegó a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar. Y Sicar, en ese lugar, era el lugar que había sido herencia de Jacob para su hijo José. Y entonces también, como era costumbre en aquel tiempo, se hacían pozos. Cuando alguien llegaba a sentarse en un lugar, se hacía algún pozo, porque claramente se necesita agua, es un recurso vital, y eso pasó. Entonces en Sicar había un pozo y Jesús decidió sentarse cerca de este pozo. Sus discípulos iban o dijeron, bueno, iremos a comprar comida a Samaria o a la ciudad, y él mientras decidió esperar. Es una locura pensar en esto, porque ningún judío quería relacionarse con los samaritanos, así que de por sí ya algo estaba cambiando en sus discípulos después de compartir tiempo con Jesús. Entonces, mientras ellos iban, se dio un maravilloso encuentro. Resulta que el pozo donde él se sentó era aquel pozo a donde Fotina iba por ser excluida por las mujeres y personas de su pueblo a causa de su pasado. Ella llegaba sobre la tarde. Para los judíos empezaba de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, era su día. Entonces iba alrededor de las 12 del día para nosotros. Había muchísimo calor, era un lugar demasiado árido. Sin embargo, estaba este pozo y era donde iba ella. Y Jesús estaba sentado allí. Ella llegó y al verlo se dio una fricción, porque claro, ella era samaritana y él judío. Entonces salió la nacionalidad, o el nacionalismo más bien, salió como este sentido de pertenencia a cada uno de su pueblo, sobre todo pues la samaritana. Y entonces tal vez, como estaba ya acostumbrada a recibir miradas o insultos o ciertas circunstancias que tenían que pasar, esperaba esto, sobre todo de un judío. Pero Jesús hizo algo distinto.
Resulta que Jesús le dijo, o más bien le pidió un poco de agua, y entonces ella le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy mujer y samaritana, que te dé agua? Si samaritanos y judíos no se llevan. Entonces Jesús le dijo, si tú supieras quién es el que te pide el agua y el regalo que tiene para ti, tú serías quien me pediría agua. Entonces ella irónicamente le dice, muy bien, ¿dónde está tu cántaro para sacar agua? El pozo era demasiado profundo y ella tenía con qué sacarla, pero Jesús no. Entonces, irónicamente, ok. Entonces tú dices que si tú tienes algo, un agua mejor que ofrecer, eso significa que eres mejor que nuestro padre Jacob. Y entonces sale otra vez el nacionalismo y la fricción, porque Jesús le había ofrecido un agua viva. Cuando dice un agua viva, era un agua de manantial, un agua pura, ¿no? Entonces, ok, tu agua es mejor, ¿dónde está lo que tienes para sacarla? Y entonces Jesús, como me puedo imaginar, con esos ojos de amor que él tenía, con esos ojos que no tenían juicio para ella, él le dijo que el agua que él daba era un agua que brotaba, que creaba en las personas una fuente de agua viva, que brotaba para vida eterna. Entonces ella, pensando en la necesidad que tenía que cubrir, no alcanzó a ver la magnitud de lo que le estaba diciendo, y entonces dijo, ok, sí, esa agua sería fabuloso, no tendría que venir a las 12 del día con el sol, un trayecto tan largo, porque estaba como a 1 hora más o menos de su pueblo, el pozo, y tendría que ahorrarse muchísimo trabajo si Jesús le proveía este recurso. Entonces era un trueque fabuloso, ambos salían ganando. Sin embargo, Jesús no estaba hablándole de eso, él estaba hablándole de algo más profundo, pero ella no lo alcanzaba a ver. Entonces tuvo que tocar Jesús ese tema que para ella era tan profundo como el pozo del cual ella sacaba agua. El tema de su corazón, el tema de el dolor en su corazón. Y entonces le dijo Jesús, ve y llama a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. Entonces Jesús le dijo, es cierto lo que has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces destapó su corazón y ella dijo, ¿qué? ¿Quién es este hombre? Le dijo, tú seguro eres profeta porque conoces estas cosas. Estamos seguros de eso porque nunca se habían visto, seguramente no se hubieran relacionado por sus nacionalidades. Sin embargo, Jesús no era un judío como tal vez ella hubiera esperado. Entonces, al ver ella que él tenía otro tipo de discernimiento, empezó a hacerle preguntas sobre la adoración. Ustedes dicen que adoremos aquí, nuestros padres dicen que adoremos aquí, ustedes dicen que Jerusalén. ¿Cuál es el lugar para adorar? Si Dios me ha dado algo, si en algo debería yo agradecer a Dios, ¿a dónde debería ir a hacerlo? Dentro de ella había un profundo anhelo de tal vez agradar a Dios o tal vez haber tenido una vida distinta. Sin embargo, pues esto no había pasado. A lo cual Jesús le dice, mira, llegará el momento en que ni aquí ni en Jerusalén ustedes van a adorar. Dios busca a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad con todo su corazón. Hasta ese momento Jesús solamente le había dicho lo de los maridos, no le había expresado tal vez algo más relacionado con lo profundo, ¿no? Entonces ella irónicamente, siendo una mujer que claramente era constantemente atacada, constantemente vejada, constantemente señalada, juzgada, tomó su cántaro y se dio la vuelta. Y entonces Jesús le empieza a describir su historia. Cuando ella escucha esto, deja caer su cántaro y entonces él la mira y le dice, no es casualidad que yo haya venido. ¿Tú crees que esto fue algo que ocurrió por casualidad o por accidente? La vida de esta mujer cambia automáticamente. Algo en ella se despierta. Sabe que Jesús sabe lo que ha sufrido. Y entonces le dice, ¿eres acaso tú el Mesías? Jesús le dice, yo soy con quien tú hablas.
porque ella sabía que cuando el Mesías viniera las cosas iban a ser distintas, pero Jesús le dice, yo soy con el que tú estás hablando. Entonces sus ojos se llenan de lágrimas. Algo en su vida cambia. Esa fuente de agua viva empieza a fluir de su interior. Jesús la traspasa. ¿Cuántos de nosotros o cuántas de nosotras muchas veces hemos sido como esta samaritana? Jesús preparó ese hermoso encuentro con nosotros. Yo no sé cuál haya sido tu situación o cómo haya sido tu encuentro, o si aún no lo has encontrado. Pero en mi caso ocurrió como con esta mujer a las 12 del día. Cuando Jesús llega y no llega con una mirada de juicio, no llega con una mirada de odio, con una mirada de desprecio, sino te dice, ya sé lo que estás guardando, solo quiero sanarlo, ya sé lo que te está lastimando, solo quiero sanarlo. Yo te invito para que te des la oportunidad. Y si Jesús ya había llegado y por algún motivo tú te habías apartado, te invito para que regreses a aquel que te ha mirado, no con ojos de juicio, sino con amor y que te ha sanado. Lo que Él tiene para proveerte es un agua viva. Es una fuente de agua viva que salta para vida eterna, de la cual una vez que bebas no tendrás sed jamás. Y si en algún momento llegaras a tener necesidad, puedes recurrir nuevamente a esa fuente que no te dejará tener sed jamás. Él es experto en esta clase de encuentros, en encuentros donde nadie más estaría dispuesto a acudir para rescatar o para llegar a encontrar y restaurar. Todos tenemos un pasado, todos tenemos algo vergonzoso o algo que ocultar, pero aún Jesús te dice, yo conozco tu pasado, yo conozco cómo te has sentido, lo sé, solo quiero sanarlo. Que Dios te bendiga y espero que esto sea de bendición.